Muy buenas tardes, estimados compañeros y apreciada profesora Enaudi Cordero, quien es la facilitadora del subproyecto Derecho Procesal Laboral del cuarto año de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales, UNEYES, Barinas, Venezuela. Estaremos hablando sobre la evolución del derecho procesal laboral en el Estado venezolano desde su origen hasta nuestros días. La relación laboral trajo como consecuencia la migración en masa del campesino hasta las ciudades, originando la formación de la figura del proletariado, los cuales se agrupaban en grandes cantidades en los suburbios. Estos, al no disponer de los recursos del campo, se tenían que conformar con lo que se les ofrecía. Esta lamentable situación trajo consecuencias desastrosas para los trabajadores, donde los patronos obviaban las condiciones humanas, sometiéndolos a las constantes explotación y humillación, limitando la figura del trabajo a un simple hecho de la oferta y la demanda, sin importar consideración alguna sobre las personas que presentaban o que se presentaban a trabajar. Pero es la llamada revolución industrial, la cual se inició en Europa, específicamente en Inglaterra en el siglo XVIII, donde el poder de los empresarios contra los trabajadores provocó los más grandes abusos, sometiéndolos a las más duras y aberrantes condiciones de vida, con jornadas laborales superiores a las 15 horas, insalubridad en las fábricas y una mano de obra trabajadora a partir de los 6 años de edad. La evolución ha sido muy lenta. Vieron pasar siglos, crisis, abusos, humillaciones, entre otras formas bochornosas de explotación del hombre por el hombre, para que a mediados del siglo XIX se le dieran forma a las primeras leyes o normas regulatorias de lo que hoy llamamos derecho del trabajo. La historia del derecho procesal laboral en Venezuela data o no es de muy vieja data, pero el trabajo existe desde que el hombre ocupa el mundo e incluso en la Biblia, específicamente en el libro de Génesis, el trabajo, se habla del trabajo pero como castigo. No era una norma jurídica, sino una manera de disciplinar a nuestros primeros pobladores por desobediencia a Dios. Eso hizo que naciera el trabajo como un castigo. Y en realidad no existía legalización sobre la actividad laboral. No se sabía lo que significaba el pacto entre trabajador y empleador. En los primeros años no existía una sociedad de consumo como la conocemos hoy en día. El hombre se dedicaba a suministrar y no se colocaba en la relación de subordinado con respecto a alguien. Solo tomaba lo que necesitaba de la naturaleza. Pero como el hombre necesitaba agruparse para su sobrevivencia, comenzó a organizar el trabajo en su producción, produciendo excedentes para intercambiarlos por otro, lo que llamamos trueque. Así se interrelacionaba con los demás y a la vez satisfacía sus otras necesidades. No existe un detalle en la historia que nos muestre cuál ha sido la evolución del trabajo. Lo único que tenemos son las instituciones que quedaron plasmadas y que nosotros la interpretamos de determinada forma, como por ejemplo las plasmadas en el Código Umarabi, donde encontramos algunas muestras basadas en hechos naturales y religiosos que posteriormente pasaron a ser limitaciones del derecho del trabajo. El derecho laboral de Venezuela o derecho del trabajo es la rama del derecho venezolano que regula las relaciones jurídicas entre el patrono y los trabajadores, así como la actividad de los sindicatos y la situación del Estado. Nace como la promulgación de la primera ley del trabajo el 23 de julio de 1928,
que permitió superar las disposiciones del Código Civil sobre el arrendamiento del servicio que regía las relaciones laborales, afianzándose esta en la Ley del Trabajo del 16 de julio de 1936, la cual estableció un conjunto sustantivo de normas para regular los derechos y las obligaciones derivadas de hecho social del trabajo. Podríamos fijar los puntos esenciales del derecho procesal en tres posiciones fundamentales: la existencia de órganos jurisdiccionales, la existencia de un orden jurídico firme y la lógica de la prueba y de la decisión. Sus autoridades competentes, todo lo referente a las disposiciones en materia laboral, es competencia exclusiva de la Asamblea Nacional y el Poder Ejecutivo Nacional. Su ámbito de aplicación lo rige en toda persona natural o jurídica que labore en Venezuela. Toda persona natural que labore en Venezuela, sin importar su nacionalidad, así como el trabajador que ha sido contratado en el exterior, si éste ha sido contratado en Venezuela. Los cuerpos armados y los funcionarios públicos no entran en dicho régimen, ya que estos poseen sus propias leyes especiales. Buenas tardes, gracias.